Por ahí hay algunas cosas que si no entienden me preguntan, por favor, ¿eh? Fíjate, Valentina, que leer todo Feducci es como que las cosas, los tres libros hablan de los mismos temas. Lo que pasa es que algunos agregan una mirada distinta. Uno habla de el fundamento en la medicina y el Feducci le pone un poco más de combinación de casos y todas esas cosas. Ya vas a ir viendo qué distinta manera de mirar el mismo tema que tienen los libros. Así que es importante que vayan leyendo sí o sí de los tres. Eh, yo diría que entren con mucha fuerza para comprender el tema con Wolf, como siempre. eh, Pasan después a Harper a revisar las cosas que Wolf no dice y bueno, y miren los ejemplos y los gráficos de Feducci. ¿Está? Yo creo que esa sería la mejor manera. El capítulo se llama hidrato de carbono. No sé cuál es el nombre, chicos, perdón. Bueno, a ver, ustedes saben que hidrato de carbono. Este, Recuerden que a lo largo de lo que sigue ahora de la materia vamos a ir viendo, revisando los grupos funcionales, todo aquello que parece que iba muy rápido. Bueno, vamos a ir revisando esas cositas de a poco y voy a ir rescatando todo eso, ¿ok? Hidratos de carbono o carbohidratos. El modo en que lo van a encontrar redactado en los libros, eso va a depender un poquito de quién lo ha, quién lo ha traducido al español, ¿de acuerdo? Entonces, hidratos de carbono o carbohidratos es exactamente lo mismo. Pero fíjense que en la jerga común o popular es lo que se los conocen como los azúcares, ¿de acuerdo? Así que vamos a trabajar con, con esa serie de compuestos. Pero va una pregunta, como siempre, esas cosas que yo hago de preguntas disparadoras, ¿no? Ustedes saben qué es la diabetes, qué es la diabetes, ¿no? Es decir, conocen de personas que son diabéticas. Calculo que sí. Y si es así, ¿qué es lo eh, qué es lo que le aumenta en sangre al individuo que es diabético? Díganlo con las palabras que lo dice la gente. Tengo alta él. Vos le preguntás a alguien, eh, ¿qué te pasa? Y la gente te dice, no, este, tengo alta el azúcar, soy diabético. Entonces, tomando ese concepto, eh, que a la gente le sube el azúcar en sangre, ¿cuántos tipos de diabetes conocen? Soy dulce, me encantó. Bueno, bueno, pero fíjense qué interesante eh, la trampa de decir, tengo alta el azúcar, tengan cuidado con el parcial. ¿Por qué les digo esto que es como un movilizador de la clase? Porque la gente que no tiene acceso al abordaje de los temas que estamos estudiando nosotros, porque no se dedican a estudiar medicina, porque no están postulando para ingresar a la carrera, eh, si nosotros nos quedamos atrapados en la forma que socialmente se habla de la diabetes, eh, podríamos decir que existen tantas diabetes como tipos de azúcar hay. Por ejemplo, eh, diabetes ledesma, diabetes chango, fronterita, diabetes dulce, diabetes no sé cuántas marcas distintas que hay, ¿no? Pero esta es la parte que seguramente ustedes, satélita, este, bueno, es un poquito de humor, pero en realidad estoy apuntando al hecho de que ustedes siempre en medicina van a tener que estar codificando y decodificando el modo de verbalizar y escuchar a los pacientes, ¿de acuerdo? Así que ustedes tengan presente eso, seguramente lo, lo habrán trabajado en en la materia de, perdón si me equivoco, pero creo que se llama Introducción a la Medicina, puede ser, me parece. Perdón si estoy equivocado con el nombre de la materia, pero ahí un poco también charlan de esto, ¿no? De cómo codificar y decodificar eh, la comunicación con el paciente. Lo interesante es que nosotros para el parcial vamos a hacerle una mirada muy franca y muy fuerte a lo técnico, ¿de acuerdo? Todavía no hablan de eso. Bueno, ya van a hablar de cómo, de qué manera comunican ciencia con las pacientes. Es muy interesante porque
Ser médico es un desafío en todos los contextos, también es un desafío cultural, le digo yo, ¿no? Eh, ya van a llegar, están hablando de la historia de la medicina, sí, está bien, pero ya van a ver cómo eso un montón de maneras que expresa la sociedad, ustedes lo decodifican en el pensamiento a un contexto formal, ¿no? Las palabras técnicas. Entonces, las palabras técnicas apropiadas para hablar de azúcares es hidratos de carbono. ¿Y qué característica tienen los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono tienen, ustedes, yo siempre digo lo mismo, siempre piensen en las palabras en química. Las palabras en química te ayudan, creo que lo he repetido hasta el cansancio. Eh, por definición, los hidratos de carbono, lo van a leer en el libro, eh, los hidratos de carbono se definen como poli, piensen en las palabras, polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Eh, esta expresión, estas expresiones que yo he hecho es la definición formal de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son hidratos de carbono aquellos que son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Fíjense que estoy yendo, en cierta manera, estoy yendo hacia esa tabla de los grupos funcionales y lo vamos a ver en esta filmina que les estoy compartiendo en pantalla. Miren, estas moléculas que están representadas así, cumplen con la definición de hidrato de carbono. Fíjense, porque poli significa más de uno. Recuerden que en química orgánica el oxidrilo se lo conoce como grupo alcohol, ¿de acuerdo? Recuerden que esta porción que está acá es, perdón que esté ladrando el perro, pero le doy de comer para que haga eso. Esta porción que está acá en el extremo de la molécula es un grupo funcional aldehído, ¿de acuerdo? Siempre recuerden, si ustedes están revisando lo que yo les pedí que vayan estudiando, los aldehídos son primarios. ¿Primarios por qué? Porque están en el extremo de una cadena carbonada, en la punta. La polihidroxicetona, a ver, polihidroxialdehído, ¿por qué? Porque tiene más de un hidróxido, ¿sí? de un grupo oxidrilo, que en realidad se llaman grupos funcionales alcohol. El oxidrilo en química orgánica se llama grupo funcional alcohol. Entonces, este compuesto cumple con la definición de un hidrato de carbono. Es un polihidroxialdehído. Y ese polihidroxialdehído, que se llama gliceraldehído, es el hidrato de carbono más pequeño. Porque si a este le faltara uno de estos carbonos, no podrías tener polihidroxi, ¿de acuerdo? Ya no cumpliría con la definición. Sería monoxidrílico. Y eso no es un hidrato de carbono. Y también la definición es polihidroxiacetona. Pero ojo, no, son otros tipos de compuestos los polialcoholes, pertenecen a la familia de los alcoholes. A ver, polihidroxicetona, fíjense, esto que está marcado acá es el grupo cetona. El grupo funcional cetona es el carbono carbonílico, recuerden que carbono doble enlace oxígeno se llama carbonilo, revisen aquella tabla de grupos funcionales, ¿sí? Entonces, el carbono carbonílico es secundario. ¿Por qué? Porque no está en la punta de la molécula. Si estuviera en la punta sería un aldehído. Siempre está entre dos átomos de carbono. Y esa es la característica de una cetona. Entonces, las cetonas son secundarias. ¿Por qué? Porque el carbonilo está unido en un enlace y en el otro a átomos de carbono. Y de ahí continúa la complejidad de la molécula. Pero esa región es un grupo funcional cetona. Entonces, el grupo funcional aldehído, fíjense que un enlace está unido a la cadena carbonada y el otro a hidrógeno. ¿Por qué? Porque es primario. Está en la punta de cualquier molécula. Eso es un aldehído. Y cumple también con la definición. Polihidroxicetona, en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos moléculas que están acá son la mínima expresión de un hidrato de carbono. Y que signifique la mínima expresión de un hidrato de carbono, significa que contiene, o en ellas se definen al menos, las propiedades que van a tener toda la familia de moléculas más complejas que cumplan con esta definición.
y ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con las diapositivas. Entonces, ustedes les propongo un desafío mental y que tomemos el concepto de la química orgánica. En la química orgánica habíamos dicho que era la química en la que la característica principal es que el átomo de carbono tenía una hibridación sp3, en donde los enlaces, los orbitales, los enlaces de valencia, estaban dirigidos en el plano hacia los vértices de un tetraedro. Es decir, que esta molécula que ustedes ven representada de manera lineal es un verdadero desafío para el conocimiento. ¿Por qué? Y porque sabemos que cada uno de estos átomos de carbono tiene forma en el espacio. Entonces, acá aparece un desafío. ¿Cómo es esta molécula? Digamos en la vida real, en el espacio. ¿De qué manera está? ¿Qué enlaces están hacia afuera del papel? ¿Cuáles están sobre el plano del papel, si lo estuviéramos dibujando con la pizarra? ¿Cuáles están hacia atrás? ¿Se acuerdan que yo les dije que esa forma no cambiaba, que los ángulos de los enlaces y de los orbitales, perdón, de valencia son todos los mismos, y que van dirigidos hacia los vértices de una pirámide de caras triangulares, que inclusive habíamos charlado que era enlace simple, doble y triple. ¿Está? Recuerden que vamos cada vez integrando todo lo que estamos viendo. Entonces, desde ya tengan presente esto que acabo de comentar, porque va a aparecer una definición. Esa definición es la formulación de Fischer, que es la representación en el plano de estas moléculas. De manera tal que esa representación en el plano de las moléculas es mandatoria. ¿Por qué? Porque se entiende que lo que se escribe para cada lado que ustedes ven ahí, si ustedes ven este oxidrilo que está en el carbono número 2, este es el 1, el 2, el 3, está escrito hacia la derecha. Bueno, eso significa una posición, ¿de acuerdo? Este que está hacia abajo, este enlace significa otra posición en el espacio, esa otra posición y así sucesivamente. Ya vamos a ir incorporando contenidos en este sentido. Bueno, como les comenté recién, estas son la mínima expresión de los hidratos de carbono. Es decir, menos que esas moléculas no pueden cumplir con la definición, pero sí pueden haber moléculas mucho más complejas, mucho más grandes en cantidad de átomos de carbono, y que van a definir familias de hidratos de carbono que pertenecen a la serie de las aldosas. Recuerden que los hidratos de carbono en su nomenclatura van a terminar en osa, ¿sí? La nomenclatura de los hidratos de carbono en general va a terminar en osa. Entonces, de las aldosas, piensen, pertenecen aldosas, proviene de aldehído. Entonces, todos los componentes de esta familia que ustedes van a ver, a ver si puedo ampliar un poquito más. Todas estas familias de compuestos que van a ver, fíjense, acá está el gliceraldehído, ¿no? Sería el más chiquitito, el primero. ¿De acuerdo? El gliceraldehído, que esta molécula va a estar contenida en toda la serie de esta familia que está hacia abajo. Fíjense que se van haciendo las moléculas cada vez más largas. Y con esto que yo les estoy explicando, de manera coloquial, en realidad estoy hablando de la clasificación de los hidratos de carbono. Entonces la clasificación, una de ellas va a hablar de las aldosas, aquellas que pertenecen al grupo de aldehídos, grupo funcionaldehído, y las cetosas. Pero también existe una clasificación que se va a caracterizar por la cantidad de átomos de carbono que posee cada hidrato de carbono. Entonces, si es así, ustedes fíjense, esto que les estoy mostrando acá, primero, esto tiene 3 átomos de carbono, por lo tanto, es una triosa. ¿De acuerdo? Esto que les estoy mostrando acá, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono. Es una tetrosa, ¿de acuerdo? Estas son tetrosas. Y así seguimos, miren. Después siguen las pentosas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo quiero que no solamente contemos los átomos de carbono. Ustedes vayan notando que en este agrupamiento por cantidad de átomos de carbono hay cosas que cambian de lugar y reciben nombres distintos.
y tiene que ver un poquito con lo que les estaba diciendo recién. Fíjense, estas son las exosas, ¿eh? 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Todos estos pertenecen a la clasificación de las aldosas, aquellos hidratos de carbono que poseen grupo funcional aldehído. Entonces, ¿cómo existen las aldosas? También existe una serie de las cetosas. Ya voy a volver un poquito sobre esta diapositiva. Fíjense, acá está la cetosa. A ver, para que no lo pasé. Acá está, las cetosas, miren. Recuerden, comienza con la dihidroxicetona, una triosa, ¿sí? Pero grupo funcional cetona, carbono secundario. Después, estas son tetrosas, también son de 4 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Cetotetrosas, acá lo tienen, ceto, que es el grupo funcional que los va a caracterizar, el grupo cetona. Miren, este átomo de carbono está unido hacia arriba con un carbono y hacia abajo con otro, por eso es una cetona. Después están las cetospentosas y las cetohexosas, ¿de acuerdo? Si ustedes me preguntan si tienen que saber esto para el parcial, les digo que sí. Tienen que conocer estas formulaciones. Pero antes de avanzar en esto, entonces, de manera coloquial estoy hablando de la clasificación de los hidratos de carbono. Miren, quiero mostrarles algo que es bastante interesante y por favor, anótenlo en el margen de los apuntes, ¿sí? Yo les voy a ir diciendo palabras claves que ustedes las van a anotar. Ustedes fíjense que vamos a agarrar, pónganse, miren, vamos a agarrar estas aldotetrosa, aldehído, 4 átomos de carbono. Aldotetrosa, fíjense, la eritrosa y la treosa. Si ustedes ven la fórmula molecular resumida, la fórmula molecular resumida en química orgánica es colocar qué número de átomos de carbono tenés, qué número de átomos de oxígeno y qué número de átomos de hidrógeno. Si ustedes cuentan cuántos átomos de carbono tienen acá, 4. ¿Cuántos oxígenos? 1, 2, 3. 4 oxígenos. ¿Cuántos hidrógenos tenés? 2, 3, 4, 5, 6, 8. ¿Sí? Entonces, carbono 4, oxígeno 4, hidrógeno 8. Y si ustedes cuentan la cantidad de átomos que tiene esta molécula, es exactamente la misma. Y acá va a aparecer una definición que ya la vamos a tomar en detalle para darnos cuenta. Pero, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué tienen nombres distintos? ¿Qué significa la D? Todo esto lo vamos a ir descubriendo y reconociendo ahora a lo largo de la teoría y vamos a llegar, si Dios quiere, a polisacáridos. Fíjense que entre ellos, me encanta tu comentario, Juan, entre ellos lo que está sucediendo es que la posición de algún oxidrilo es diferente, ¿ven? En esta forma lineal de esta presentación, vos tenés, si este fuera el carbono número 1, en el carbono número 2 tenés un oxidrilo que está escrito hacia la derecha, y después tenés un oxidrilo que está escrito hacia la derecha. Pero en el carbono número 2 está escrito hacia la izquierda. Recuerden este concepto que yo les dije a ustedes. La posición con la que yo lo escribo en el papel significa una posición en el plano. Entonces, si estas moléculas son distintas porque sus oxidrilos van hacia lugares diferentes en el espacio, entonces es necesario definir para la química orgánica y para estos compuestos un nuevo concepto de isómeros. Recuerden que cuando hablamos de química orgánica en general, los isómeros son todas aquellas moléculas que poseen la fórmula molecular resumida, la sumatoria de los átomos, exactamente igual. Lo que pasa es que están escritas de manera distinta. Entonces, si tenías isómeros
de grupos funcionales, isómeros de cadena, todo lo que ustedes han ido viendo a medida que estudiaron, o al menos les recomiendo que lo hagan, que estudiaron los capítulos que seguían de esta tabla de grupos funcionales, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, estos isómeros son distintos en el espacio. Cuidado. Entonces, se agrega un nuevo concepto dentro de la isomería, que es los estereoisómeros. Anoten esa palabra. Entonces, estereoisómeros. ¿De acuerdo? Es decir, la fórmula molecular resumida es en la misma, pero la organización, la distribución en el espacio, por eso estéreo, cuando vos escuchás música en estéreo, tratan de poner el concepto de esto de sensación de que vos percibís que la música se mueve en el ambiente, ¿no? Eso es estéreo. Entonces, como habla de espacio, se llama estereoisomería. Miren, fíjense, por esa razón, todos estos compuestos que están acá, entre ellos tienen la misma cantidad de átomos, pero diferentes posiciones de los oxidrilos, todos ellos son estereoisómeros, ¿de acuerdo? Entonces, la ribosa es estereoisómero de la arabinosa, silosa, lixosa y todos entre ellos así, ¿de acuerdo? Son todos entre ellos estereoisómeros. Ya vamos a estereoisómeros, ¿eh? Ya vamos a ir viendo de a poquito de una representación más gráfica, vamos a tratar de darle a esta formulación. Pero quiero que ustedes retomen lo que yo les dije que anotaran, formulación de Fischer. La formulación de Fischer es esta que están viendo hoy en la pantalla. Es la formulación de los hidratos de carbono de manera lineal, porque ustedes ven que es una secuencia de átomos de carbono, en el plano. En este caso, en la diapositiva. ¿Sí? Entonces, Fischer entiende que los átomos de carbono tienen enlaces que van en el espacio de distintos lugares, hacia adelante, hacia atrás, en el plano. Pero él en ese momento, cuando empieza a estudiar los hidratos de carbono, no tenía cómo definir eso, cómo graficarlo. Entonces él imaginariamente dice, si yo en un momento tomo un hidrato de carbono que estoy estudiando y lo aplasto en el plano, lo aplasto así, literalmente, de forma simbólica, ¿no? Lo aplasto, ¿cómo queda? Eso es lo que él se pregunta. Entonces él imagina que algunas cosas quedan a la derecha, otras cosas quedan hacia la izquierda. Entonces para él eso es tremendamente importante, porque él dice, mira, lo que quedó hacia la derecha no es igual que si hubiera quedado hacia la izquierda. ¿Está claro? Entonces, la formulación de Fischer tiene esta característica, que todo lo que está escrito hacia la derecha significa que en el espacio, ya lo vamos a ver, es un enlace que va hacia abajo del plano y lo que está hacia la izquierda va hacia arriba del plano. Ya vamos a ir paulatinamente construyendo este concepto paso a paso. Entonces, es muy importante y es muy valioso que ustedes, por ejemplo, aprendan, a ver, las moléculas más fuertes que estudian, más fuertes en el sentido de que las leen con mucho peso en biología, por ejemplo. Vieron que cuando hablan de ARN y de ADN hablan de ribosa y desoxirribosa. Bueno, es esto, ¿sí? Esta es la ribosa. Y la desoxi le falta un oxígeno. Pero fíjense, ustedes tienen que, para química, tienen que tener en la mente hacia dónde van dirigidos la posición de estos oxígenos. Ustedes tienen que saber que la ribosa es una, lo cuentan, 5, 1, 2, 3, 4, 5, es una pentosa que tiene un grupo aldehído que por estar en el extremo enlace simple vértice gira, puede ir para cualquier lado. Este que está hacia abajo, acá abajo, también es libre, gira libremente, no es mandatorio la posición de cómo escribís el último átomo de carbono. Y ya les voy a decir qué significa esto de los colores. Pero estos que están acá, sí,
es mandatorio hacia dónde está escrito el oxidrilo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Fisher se da cuenta que existe una definición que aplica a los átomos de carbono y que de los hidratos de carbono a los átomos, no todos, pero ya vamos a ver a cuáles, que la presencia de estos átomos de carbono definen numerosas propiedades de los hidratos de carbono. Parece muy complejo, pero vamos paso a paso. Quiero que anoten, por favor, la palabra carbono quiral, ¿de acuerdo? Con Q, carbono quiral, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver a eso, Valentina. Lo que está a la derecha y lo que está abajo ya lo vamos a ver gráficamente. Pero desde ya te estoy diciendo que representa una posición en el espacio. ¿Qué vas a ver? Vamos repasando. Esta presentación de la molécula, esta formulación, es la de Fischer. Esta formulación de Fischer es lineal y en el plano. De manera tal que la posición hacia donde escribes el oxidrilo es muy importante, porque representa algo en el espacio. Fischer no sabía cómo hacerlo eso, no sabía cómo representar eso. Pero después aparecen otros investigadores que sí encuentran una mejor manera y ahí vamos a mejorar la comprensión de lo que estoy diciendo. ¿Y por qué esto que digo es tan importante? Porque quiero que entiendan que en la química biológica, así de una manera también muy coloquial, pero también formal, existe lo que podríamos decir una correlación o una concordancia cerradura-llave, ¿sí? Es decir, en química orgánica las cosas suceden, los compuestos se combinan con una altísima especificidad, tal como una cerradura con una llave. A ver, vos puedes tener una llave que se parece a otras, que inclusive encajan la cerradura, pero tan solo una gira el tambor. Este fenómeno de cerradura-llave tiene que ver con la distribución en el espacio de las moléculas. Y acá en los hidratos de carbono lo vemos de una manera muy franca. Entonces, esta molécula que se llama ribosa, para la biología es totalmente diferente que la que se llama silosa. ¿Y qué cambió? Y cambió la posición del oxidrilo. De uno solo, fíjate, mira, el del carbono número 3 cambió de posición. Este cambió de posición. Y nombré cualquiera. Ninguno de ellos. Son todas llaves, son todas parecidas. Quizás encajan en la cerradura, pero ninguna gira el tambor, una sola, la específica. Entonces, esto es tremendamente importante, porque ya vamos a ver más adelante cómo tiene que ver también con la identidad de las células, por qué nuestro grupo sanguíneo es diferente, por qué nuestro sistema inmunológico reacciona a distintas células, por qué las células de los órganos pertenecen a ese órgano y no pueden ir de una manera libre y constituir otro órgano. Tiene que ver con la identidad celular y tiene que ver con esto, con la altísima especificidad que tiene la biología. Por este modelo cerradura-llave. Ustedes piensen, si ustedes pudieran imaginar, sean muy creativos, imaginarse que están en el citoplasma y miran el citoplasma, bueno, está dibujado en los libros de una manera muy bonita, el Golgi, el REL, los lisosomas, las mitocondrias, precioso. Pero ustedes piensen, en una célula viva, eso no está así como en el libro. Esto está en un cóctel que se mueve. Entonces la pregunta es, ¿cómo en el citoplasma las reacciones químicas suceden una tras otra sin equivocarse? Bueno, precisamente porque suceden gracias a que encajan como una cerradura y una llave exacta. Si la llave no encajó en su cerradura, el tambor no gira. Esto ténganlo siempre en el pensamiento, porque ya cuando lleguemos al capítulo de enzimas, ahí termina de cerrar todo esto que yo estoy diciendo. Bueno,
Carbono quiral. ¿Qué es carbono quiral? Y bueno, carbono quiral, tal cual como dice la definición del libro, sí, tiene que ver con muchas patologías, Eugenio, ¿sí? Muchísimas. Autoinmunes, identificación de antígenos externos, en los trasplantes, ¿sí? En los trasplantes de órganos. Todo esto tiene que ver con este fenómeno de la identidad celular. Bueno, eh, ya vamos a ver, no quiero ir paso a paso porque es como complejo explicar esto. Bueno, recuerden, carbono quiral. El carbono quiral, por definición, es aquel átomo de carbono que se caracteriza por tener 4 sustituyentes diferentes. ¿Está? Anótenlo, está en el libro, tal cual como yo lo estoy diciendo, pero es esto, tiene 4 sustituyentes diferentes. Miren, lo vamos a revisar. Porque yo en el parcial les puedo preguntar, para la molécula de glucosa, ¿cuántos carbonos quirales reconoce? Miren, vamos a ver la de glucosa. La glucosa es una aldehído, hexosa, porque tiene 6 átomos de carbono, ¿sí? Y miren, me encanta que sí, que opinen con los números, chicos, ¿eh? Porque lo vamos a poner a prueba esto, ¿eh? Dale, miren. Fíjense, este átomo de carbono es quiral, recuerden el concepto, 4 sustituyentes diferentes. Quiere decir que en las 4 valencias del átomo hay cosas distintas unidas. ¿Está? Miren, este átomo de carbono tiene 2 de sus enlaces combinados con el oxígeno. Entonces ya no tiene 4 cosas diferentes. Ya en 2 de los enlaces tiene lo mismo, oxígeno. Entonces este no es quiral. Miren, el que sigue, el carbono número 2. En el enlace que va hacia arriba, tiene unido el grupo aldehído. ¿Lo ven? En el enlace que va hacia la derecha, que no está escrito acá, pero está escrito hacia la derecha porque va hacia la derecha, tiene el grupo oxidrilo. Este grupo oxidrilo es distinto que este que está arriba, es obvio. El enlace que está hacia la izquierda tiene un hidrógeno, que es distinto a todo lo demás. Y acá muchas veces algunos de ustedes se confunden. Por favor, no se confundan. Miren este enlace, y en este enlace tiene unido todo lo que está acá abajo. ¿Es algo complejo? Sí, pero todo eso es distinto que lo demás, ¿eh? Entonces, todo esto que está acá es diferente que el oxidrilo, es diferente que el grupo aldehído y es diferente que el hidrógeno. ¿Es carbono quiral? Sí, sí lo es. ¿Cuál es la pregunta que hice? Bueno, la pregunta que hice es ¿cuántos carbonos quirales reconoces en la molécula de glucosa? ¿De acuerdo? Y eso estamos haciendo ahora, reconociendo y afirmando la definición. ¿Eh? Fíjate, mira, Valentina. Ya sabemos que tiene uno. Acá hay uno. ¿Ok? Va uno. Miremos el otro átomo de carbono y lo miramos a él. En el enlace que está hacia arriba, tiene unido todo esto que está acá. Todo, todo, todo. Todo. El aldehído con este carbono con el oxígeno. Tiene todo eso unido. Muy bien. En el enlace de la derecha va el hidrógeno, en el enlace de la izquierda va el oxidrilo. Todo eso es diferente. Y fíjense, en el enlace que está hacia abajo, tiene unido todo esto que está acá. Por lo tanto, ¿es carbono quiral? Sí, porque ese carbono en sus 4 valencias tiene cosas distintas. Vamos con el que sigue. Este átomo de carbono, en este enlace, tiene unido todo lo que está ahí arriba, todo eso complejo, tiene un oxidrilo, tiene un hidrógeno, y en el otro enlace tiene todo esto, que es menos complejo, pero es diferente. Entonces, sí es quiral. Vamos con el que sigue. El que sigue es quiral. ¿Qué les parece? Contéstenlo ustedes. Miren, en este enlace, para arriba, ¿es lo mismo que el que tiene hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia abajo?
No, por lo tanto, sí es quiral, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el último átomo de carbono? Y si vos sabés que tiene hidrógeno 2, ya tiene dos cosas unidas que son iguales. Por lo tanto, este átomo no es quiral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos carbonos quirales tiene esta hexosa? Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos quirales. ¿De acuerdo? Sin duda, Valentina, que tenés que reconocer la fórmula molecular desarrollada según Fischer de la glucosa. Sí, de la glucosa, de la manosa, de la galactosa, de la ribosa, de la silosa, ribosa, la eritrosa, el gliceraldehído como mínimo. Y de las cetosas pasa lo mismo, chicos. Así que esta es la parte que dura que sí, van a tener que estudiarla. ¿eh? Van a tener que estudiarla. Pero bueno, seamos optimistas, sigamos. Se puede porque yo sí puedo, sí pude, así que ustedes también pueden. Vamos, carbono quiral. ¿Y por qué carbono quiral es una definición tan importante? Porque carbono quiral, a algo diferente a qué me refiero, bueno, mira, Agustina, vamos a ir, vamos de nuevo con la glucosa, ¿sí? La definición dice que en los enlaces de un átomo de carbono, vos agarrás el átomo de carbono y le pones el enlace para arriba, para la derecha, para la izquierda y para abajo, ¿sí? Lo que unís arriba tiene que ser diferente a lo que esté unido en todos los otros. Si no es así, no es quiral. Entonces, fíjate, si yo miro este átomo de carbono que estoy señalando con el mouse, ¿sí? El del carbono número 3. Este. Si yo miro ese, en este enlace está unido un fragmento de la molécula que está constituido por un grupo aldehído, con un carbono con un oxidrilo, ¿sí? Fíjate que todo esto que está acá es distinto que el oxidrilo que el hidrógeno. Y también que lo que está en el enlace que va hacia abajo, fíjate, en lo que va hacia abajo, ¿qué tiene unido? Y tiene unido una cadena de 3 átomos de carbono, con 3 oxidrilos y con toda esa cantidad de hidrógenos. Todo ese conjunto es distinto que el que está arriba. A eso me refiero que tiene cuatro cosas, 4 componentes diferentes, 4 elementos distintos. ¿Se entiende el concepto de cuando uno analiza el carbono quiral? No le cambies nombres porque te vas a complicar, Ana. ¿Sí? No estamos hablando desde ese punto de vista. ¿Sí? Bueno, mire, ¿por qué es tan importante el carbono quiral? Porque el carbono quiral se pudo reconocer que es el que le da características y propiedades de la estereoisomería y de la actividad óptica. Recuerden que un estereoisómero es aquel hidrato de carbono que tiene la misma fórmula molecular resumida, contando los átomos, pero que en el espacio tiene una forma distinta. Entonces es un estereoisómero. Y esa propiedad se la otorgan los átomos de carbono quiral, pero también le otorgan una propiedad que se llama la actividad óptica. Todo lo que yo estoy diciendo, nuestras enzimas tienen la capacidad de reconocerlo a eso. Ya vamos a ver qué es cada una de ellas. ¿Por qué yo les comenté que iba a contarles qué significa esto que está en color? Miren, lo que está en color es que reconociendo la mínima expresión de un hidrato de carbono, ese hidrato de carbono está contenido en toda la familia.
Entonces, ¿cuál es la mayor concordancia del gliceraldehído en toda la familia de compuestos? Miren, esta última parte que está acá es esta que está acá, ¿lo ven? Entonces, lo que está tratando de mostrar el color en el libro, carbono oxidrilo, es para mostrarte que el gliceraldehído coincide con esta molécula en la última porción, ¿ves? Este átomo y este átomo coinciden acá en el extremo, ¿de acuerdo? Y así trata de mostrarlo en todos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y la letra D? ¿Qué es la letra D? Bueno, Fischer, entendiendo que escribir para él la fórmula así tenía que tener un significado y que la comunidad científica debía saber de qué se trata, Fischer dice, bueno, a ver, cuando yo tengo, voy a volver a crecer el leído, cuando yo tengo una molécula que posee carbono quiral. Fíjense que este es quiral, ¿sí? Hacia arriba tiene el aldehído, hacia abajo tiene un grupo carbono con alcohol, un oxidrilo y un hidrógeno. Entonces, el gliceraldehído tiene un carbono quiral. Él dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando alguien escriba el hidrato de carbono que yo trato de representar, es muy importante que lo hagan de la manera correcta, pues si no está escribiendo otro hidrato de carbono. Entonces él dice que cuando fíjense, este átomo de carbono está hacia la derecha, esta molécula se llama D-gliceraldehído. Él decide eso. Cuando este oxidrilo, que está acá, el penúltimo, está escrito hacia la izquierda, se denomina L-gliceraldehído. ¿Eh? Entonces él, en sus postulados, define todo lo que yo le estoy diciendo. Su formulación, estereoisómeros, carbono quiral y la nomenclatura D o la nomenclatura L de los hidratos de carbono. ¿Qué es lo que te dice la letra D y la letra L? Cuidado que es pregunta del parcial. La letra D está representando que en la formulación de Fischer, el penúltimo oxidrilo está hacia la derecha. Y si acá dijera L, el penúltimo oxidrilo está hacia la izquierda. Miren, acá vuelve a tomar valor. ¿Por qué el gliceraldehído coincide en la última parte? Porque esta es la D eritrosa. ¿Por qué? Porque el penúltimo oxidrilo que viene de esta molécula está hacia la derecha. Vamos un poco a otra más. Miren, la ribosa. Fíjense, el penúltimo átomo de carbono, el oxidrilo está hacia la derecha, por lo tanto esta es la D-ribosa. Vamos a una hexosa, la glucosa. El penúltimo oxidrilo está hacia la derecha, por lo tanto es la D-glucosa. Si estuviera hacia la izquierda sería la L-glucosa. ¿Y esto es importante? Sí, porque en biología todo el conjunto metabólico y de las enzimas pueden reconocer esta diferente posición de un átomo. ¿Está? Recuerden, modelo, cerradura, llave. No, Matías, fíjate lo que estoy tratando de dejar bien claro. D o L, la posición del penúltimo oxidrilo, solamente aplica en la formulación de Fischer para el penúltimo oxidrilo. ¿Por qué el penúltimo? Porque es la porción de mayor coincidencia con el hidrato de carbono más pequeño de la familia. ¿Está? Entonces siempre va a ser el penúltimo, ¿de acuerdo? Espero haberme expresado de una manera que se pueda comprender. Fíjense que también cuando hablamos de cetosas, también la referencia es al penúltimo. ¿Eh? Bárbaro. Bueno, fíjense, en esta representación, ya sabemos que el carbono quiral le otorga
propiedades a los hidratos de carbono que tienen que ver con la estereoisomería y aparecen nuevas definiciones que yo quiero que las anoten. Habían anotado formulación de Fischer, ahora vamos a ver un ejemplo si está a la izquierda. Habíamos anotado, revisen lo que está en el margen del papel. Formulación de Fischer, carbono quiral, ¿qué más? El penúltimo oxidrilo, estereoisómeros. Y ahora vamos a hablar de algunas propiedades que el carbono quiral le otorga y te permite definir. Miren, acá está una molécula de glucosa. ¿Por qué es la glucosa? Porque la glucosa, cuando vos la estudias, ya sabes que el carbono 2, el oxidrilo es derecha, izquierda, derecha, derecha. ¿Bien? Fíjense acá. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda. L-glucosa, ¿por qué? Porque el penúltimo oxidrilo, ¿hacia dónde está? Hacia la izquierda. Esta se llama D-glucosa, ¿por qué? Porque el penúltimo oxidrilo, ¿hacia dónde está? Hacia la derecha. Pero miren un poco más en detalle estas dos moléculas. Y anoten esta palabra, enantiómeros. Esa línea que está en segmentos trata de representar imaginariamente un espejo. Si ustedes miran e imaginan que esto es un espejo, esta molécula está escrita acá como si fuera el reflejo de ella en el espejo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Viste que cuando vos ponés la mano en el espejo, si vos mirás el espejo, la que es la imagen virtual, parece la mano izquierda, parece la otra. Es como que está invertida. Bueno, fíjense, eso es lo que pasa acá. Cuando una molécula tiene su imagen en el espejo, se la define a ambas dos como enantiómeros. ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede solo, pura y exclusivamente si la molécula tiene carbono quiral. Si no tiene carbono quiral, no posee enantiómeros. ¿Está claro esto? Entonces, ¿qué es un enantiómero? Es la imagen especular de una molécula no superponible. Papá, agregué otra cosa más. Los enantiómeros son la imagen en el espejo de la otra molécula, pero ellos nunca se pueden superponer. Fíjense, van a ver en los libros, yo lo voy a hacer con las manos tal cual como están los dibujos en el libro. En el libro te dicen que las manos son enantiómeras. Las manos son enantiómeras. ¿Por qué? Y bueno, porque tienes, imaginemos, la palma y que tiene cosas distintas, ¿sí? Porque gracias a Dios tengo todos los dedos diferentes, no son iguales, ¿no? Entonces, es como que la palma de la mano, yo puedo decir que es un enantiómero, porque todos los sustituyentes son diferentes. Entonces, si las manos son enantiómeras, son quirales, perdón, tienen un carbono quiral con sustituyentes diferentes, tiene un estereoisómero que es su enantiómero. Quiere decir que esta mano debe tener una, que es la imagen en el espejo de ella, no superponible. Mirá, ¿qué pasa si yo pongo esto así? Esta mano tiene una imagen que es como si acá hubiera un espejo, ¿no? Como si yo la mirara de este lado, veo aquella mano. ¿Lo ven? Pero no se pueden superponer. Fíjate, si yo coloco las palmas y quiero superponerlas, no hay manera de que coincidan el 100%. Puede coincidir el índice con el índice, el anular con el anular, pero no coinciden las manos. Ojo con el error que cometen frecuentemente. Dicen, imagen especular no superponible. No estoy diciendo enfrentar, estoy diciendo superponer. Cuidado, porque si vos agarrás un enantiómero que tenés dibujado en el libro y lo enfrentás, coincide, decís, uy, esto está todo mal. No, 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 no se enfrenta. Así como está escrito o dibujado en el espacio, vos tratás de ponerlo uno arriba del otro y no coincide. ¿Está claro? Imagen especular no superponible.
¿Qué otros conceptos aparecen? Aparece el concepto del el diastereoisómero. Fíjense, ¿qué es el diastereoisómero? Y el diastereoisómero, ustedes ahí van a tener, por definición, lo van a tener escrito. Fíjense cómo el diastereoisómero es una molécula que no es la imagen en el espejo de la otra. La talosa no se parece ni de casualidad a la glucosa, ¿no? Pero cuando entre dos hidratos de carbono se diferencian solamente por la posición de un oxidrilo, se denominan epímeros. Bueno, todas esas son definiciones están muy así detalladas, escritas en el libro. Entonces, todo esto agrega el hecho de que la molécula posea carbono quiral, y eso es importantísimo. Define los estereoisómeros, los enantiómeros, los diastereoisómeros y los epímeros. ¿Está? Sí, fíjense, buscarlo en el libro, Carla. Los diastereoisómeros no se parecen a la que vos querés comparar, no se parecen en nada. Con este no. La posición hacia donde van los oxidrilos no se parecen. Y entre sí, los diastereoisómeros son los que tienen como diferencia la posición de un oxidrilo. ¿Ah? Miren, si ustedes miran, esta molécula, este oxidrilo va a la derecha, acá va a la izquierda, ¿verdad? Pero todos los demás están iguales. Entonces, cuando un oxidrilo es diferente en la posición, entre ellas dos son diastereoisómeros. Perdón, epímeros, discúlpame. Y son diastereoisómeros cuando estas moléculas no se parecen en nada. Entonces, esta no se parece en nada a esa, la posición de los oxidrilos, ¿sí? Esta tampoco, pero entre ellas son epímeros. ¿Por qué? Solamente es diferente la posición de un solo oxidrilo. En este tenés el carbono número 2 con el oxidrilo a la izquierda y en este tenés el carbono número 2 con el oxidrilo a la derecha. ¿Ah? Entonces ustedes fíjense que la familia de las hexosas tiene enantiómeros, tiene diastereoisómeros y tiene epímeros. Y todo esto gracias al carbono quiral. Y para seguramente ya ir cerrando lo de las propiedades del carbono quiral que yo les comenté de la propiedad óptica. La propiedad óptica se refiere, esto que estoy diciendo está escrito en el libro, quiero que me escuchen y que a ver si queda claro el concepto. El hecho de que una molécula de hidrato de carbono posea carbono quiral, ese carbono quiral le otorga lo que se conoce como la propiedad óptica de desviar el plano de la luz polarizada. Es decir, que son ópticamente activos. ¿Qué es desviar el plano de la luz polarizada? Y acá se cae un mito de polarizar los vidrios del auto. Pues yo les preguntaba a ustedes, ¿tienen polarizados los vidrios del auto? Muchos van a decir, sí, yo lo tengo, sí, bien. ¿Y por qué la policía te saca el polarizado cuando vas a hacer la revisión técnica? Porque quiero contarles una cosa, chicos. Los vidrios no están polarizados. Los vidrios están tonalizados. Tienen un tono que disminuye la transparencia y por lo tanto opaca la luz. Y como disminuye la transparencia, disminuye la visibilidad. Y esa es la razón por la cual, como no cumple con el porcentaje de transparencia del vidrio, por ley de tránsito, te sacan el polarizado, ¿de acuerdo? Se le llama polarizado. La gente en la jerga popular dice polarizado, la propaganda te dice polarizado. Pero si te vendieron polarizado, que te devuelvan el dinero, porque no existe eso. Lo único que hicieron es oscurecer tu vidrio, tonalizar. La palabra correcta es tonalizar los vidrios, darle tono, hacer que sea menos transparente. ¿Por qué? ¿Qué es la luz polarizada? Bueno, esta imagen trata de demostrar esto. El haz de luz es multivectorial. Cuando ustedes estudiaron en el secundario, en la luz, dijeron que la luz es energía, la luz es partícula y la luz es onda. Bueno, las ondas, sí, tal cual, esas ondas que vos graficás,
que tienen que ver, fíjense cómo las cosas son útiles ahora cuando uno las pone en contexto. Esa onda que vos graficás, una onda, donde pones los ejes de coordenadas y graficás así, por arriba y para abajo, esa onda no es nada más ni nada menos que la representación gráfica de la trigonometría del secundario. ¿Y de qué estoy hablando? De la función seno y la función coseno. ¿Te acuerdas que te hicieron estudiar el seno de X, el coseno de X? Y voy a decir, ¿para qué estudié todo esto? Y te hicieron hacer el gráfico y todas estas cosas. Bueno, chicos, todo tiene un objetivo, que es fundamentar el conocimiento. Entonces la luz, en un momento es energía, por eso te calienta, vos te pones la mano así, te calienta la luz del sol, te calienta. En un momento es partícula, la luz del sol te pega y te quema, ¿no? Lesiona, lastima. Y en el otro es onda. Si consideramos el componente onda de la luz, el haz de luz tiene tantas ondas como 360 grados alrededor, ¿sí? Es decir, que vos a la luz la podés descomponer en ondas que ocupan los 360 grados. Entonces, la luz que sale del foco, que es una onda, infinita cantidad de ondas que ocupan los 360 grados, cuando ellas pegan contra un polarímetro es un tubito que mide 1 metro, que tiene un filtro con una ranura que solamente le permite que pase una onda, solamente una. Y del otro lado tiene otro filtro exactamente igual, con una ranura del mismo tamaño. Por lo tanto, si vos te pones de un extremo del polarímetro, que es este ojo que se presenta acá, ¿sí? Vos te pones de un extremo, prendés la luz, el filtro que está acá, que tiene 0, 90, 180, menos 90, bueno, este que está acá, ese se puede mover, el otro está fijo, ¿de acuerdo? Entonces, prendés la luz y toda la luz pega en el primer filtro. Pero ¿qué pasa? Pasa solamente una onda, porque tiene una sola ranura. Esa ranura que viene por este tubo todo oscuro, si vos el filtro que tenés cerca de tu ojo está alineado, vas a ver brillo, claridad. ¿Por qué? Porque viene la onda de luz. Pero si vos lo movés, esta onda no va a pasar por la ranura porque está en otra posición la ranura. Entonces, cuando vos reconoces que viene una onda, esa es la luz polarizada. Entonces, a todos los componentes de onda de la luz, al haz de luz, al rayito de sol, vos lo convertiste con este aparatito en una sola onda. Entonces, ¿qué es lo que hacen los investigadores? Ven que la luz está polarizada, viene una onda, perfecto, dicen, esto es el cero. Y acá en el camino, acá en el medio le ponen un recipiente con agua destilada, pura. Cero, ahí está, veo claridad. Cuando colocan una solución de hidrato de carbono, se dan cuenta que lo claro se convierte en oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz, que venía en un sentido, cambió. Y ese es el concepto. Desvían el plano de la luz polarizada. ¿Hacia dónde lo desvían? Y bueno, dependiendo del hidrato de carbono, lo va a desviar hacia la derecha o lo va a desviar hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hace el investigador? Y gira a la derecha hasta que encuentra luz. ¿No la encuentra? Gira a la izquierda hasta que la encuentra, es decir, hasta que la ranura coincida. Entonces, anoten estas palabras, por favor. Dextrorotatorio y levorotatorio. ¿De acuerdo? Por favor, anótenlo. Dextrorotatorio, si ya estamos terminando la clase planificada. Dextrorotatorio y levorotatorio. ¿Está? Anótenlo. Bueno, Fisher dice, mirá, hay que decirle a los científicos que la molécula que yo escribo tiene el oxidrilo en posición D y que desvía el plano de la luz polarizada. ¿Cuántos grados? No sé, te fijas, pero lo hace a la derecha. Entonces dice, bueno, qué bárbaro, si es dextrorotatoria, agua, porque la D, la letra D ya la usó él para decir oxidrilo a la derecha. Y si él pensaba levorotatoria hacia la izquierda, rota hacia la izquierda la luz, la L ya la usó para decir hacia la izquierda. Esto es pregunta del parcial. Entonces, ¿cómo representás en la nomenclatura
¿Dextro rotatorio o levo rotatorio? Bueno, con el signo positivo y el signo negativo. Entonces, por eso está escrito acá, cuando la luz rota hacia la derecha, es signo positivo. Cuando rota hacia la izquierda, es signo negativo. ¿Cómo se lee esto? Dextro rotatoria o levo rotatoria. Positivo, dextro hacia la derecha. Negativo, levo rotatorio hacia la izquierda. ¿Ok? Todo eso le otorga eh, el carbono quiral a la molécula. Bueno, y hasta acá vamos a llegar a la clase de hoy, porque me parece que son muchos contenidos que hay que ponerse a revisar. ¿Qué es lo que va a seguir en la clase próxima? Vamos a terminar con hidratos de carbono y vamos a ver lo siguiente, chicos. Vamos a ver de qué manera se encuentran en la naturaleza los hidratos de carbono en forma de ciclo, cómo se constituye ese ciclo, y vamos a ver la distinta variedad de compuestos relacionados con los hidratos de carbono, que son los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Y ahí la clase va a terminar. Ahí vamos a terminar el capítulo, vamos a hablar muchas cosas de biología, de la química y la biología. Bueno, me gustaría, yo voy a terminar ahora la grabación. Me gustaría escuchar algún comentario, a ver si les pareció bien la clase.